Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con el curso y les voy a decir primero que nada hacia dónde estamos apuntando. Básicamente lo siguiente. Eso es una omega, no una W. Básicamente estamos apuntando a esta ecuación de acá, que es el teorema de Green, ¿sí? Lo escribí de la forma más esotérica posible como para asustarlos un poco, pero la idea básicamente es que yo no creo que sepan casi nada de esto, de esta ecuación, de lo que acabo de escribir. Por ahí de esto saben un poco, pero de esto no. ¿Y qué significa? Bueno, definitivamente no lo vimos todavía. Mi objetivo va a ser, nuestro objetivo va a ser llegar a entender y poder usar este teorema, esta igualdad. Ahora bien, ¿por dónde quiero empezar yo? No por el lado usual, no por este lado, quiero empezar por acá. Quiero empezar por esta integral doble, ¿sí? Con lo cual ya puedo poner un título. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase, integrales dobles. Porque me parece lo más fácil para empezar. Así que vamos a ignorar esto por ahora. La idea es que para llegar a esto vamos a necesitar entender todo lo que aparece por acá. O sea, todo, realmente todo. Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de algunas clases hasta que finalmente podamos decir, bueno, esto que ya sabemos que es igual a esto. Bueno, no estamos todavía en ese momento, así que vamos a empezar por integrales dobles, ¿sí? Quiero empezar por decir muchas cosas, quiero decir, pero no sé en qué orden. Lo primero es que ya hemos estado viendo regiones del plano, ¿no? Teníamos, por ejemplo, cuando estábamos hablando del dominio de un campo escalar y era por ahí, no sé, una parte del plano, un semiplano o tal vez una circunferencia o algo así. Este tipo de cosas, digamos, sin especificar mucho, son regiones del plano. Y estas en particular admitían una descripción que era los puntos X y en el plano, tales que a X le pasaba algo y a Y le pasaba algo. Dependiendo del caso, obviamente, pero déjenme escribir cualquier cosa por ahora a modo de ejemplo. X entre dos lugares, Y entre dos lugares, digamos, la región a la que me estoy refiriendo acá es los puntos en el plano que satisfacen ambas condiciones, ¿sí? Que X esté entre 3 y 5 y que Y esté entre X y X al cuadrado. ¿Sí? Puede depender de X porque puede ser que tenga que estar como por encima de una cierta recta y por debajo de una cierta parábola. Cuando uno escribe esto así, realmente se está refiriendo a dos desigualdades que se satisfacen a la vez. 3 menor o igual que X y X menor o igual que 5. Pero bueno, lo escribo así para escribir más rápido. Creo que nos vamos a quedar con este ejemplo. Pero digamos que una de las primeras cosas para entender es poder describir
una región del plano de esta forma. La llamamos D en general por dominio, porque también se le llama dominio. No confundir con el otro significado de la palabra. Pero también región, así que también puede aparecer una R, realmente podría aparecer cualquier letra. Bien, entonces, fantástico si la región del plano ya nos viene dada. En esta descripción va a ser lo más útil porque realizar la integral doble va a ser más fácil. Pero si no viene dada, entonces por esta expresión de acá, digamos este tipo de descripción del dominio o región del plano, nosotros tendremos que encontrar una forma de entender cómo describir en estos términos la región. Vamos a modo de ejemplo ponemos dos ejes y a ver qué inventamos. Supongamos que, no sé, estoy inventando. Tengo una parábola acá de ecuación y igual x a la cuadrado, menos x al cuadrado, más 4, más 9, no sé. Algo que dé más o menos lindo. Y después una recta que también marque dónde está la región. Todavía no dibujé la región, ¿sí? Eso está claro. Que por ejemplo, sea en... ¿cuál sea la recta? Bueno, la recta no la estoy escribiendo. No sé por qué. Bueno, que sea y igual x más 1. Esto va a terminar mal en cuanto a números lindos, pero no importa. No discriminemos los números. Entonces, todavía no marqué la región, ¿sí? Acá dibujé dos curvas. Y además los ejes, que hay que tener en cuenta que los ejes a veces uno los dibuja para ubicarse, pero no forman parte necesariamente de lo que delimita la región. Entonces, por ejemplo, tenemos esta región, esta de acá, y a mí me gustaría describirla, darle este tipo de descripción, porque después de eso vamos a querer integrar algo sobre esta región, ¿sí? Integral doble refiere al hecho de que vamos a integrar tanto sobre x como sobre y. Y entonces uno se pregunta cuáles son esos valores de x y de y entre los cuales se mueve la función. Para tener este tipo de descripción. En general, en nuestros ejercicios, pero podría ser al revés, x va a estar entre dos valores fijos, dos números reales como en este ejemplo, y y pudiera estar entre dos funciones de x. ¿Sí? Ahora vemos bien por qué es esto, pero trabajemos con este ejemplo. Primero que nada, yo acá medio que no me dicen x desde dónde se mueve. Por simple observación se mueve desde acá hasta acá, ¿sí? La región encerrada por estas dos curvas está entre este valor y este valor, que yo no sé cuáles son, pero por lo menos sé que son ambos las coordenadas de dos puntos de intersección entre las curvas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, buscar los puntos de intersección entre las curvas. Y esto es donde pienso que por ahí no termina quedando tan lindo.
pero no importa. ¿Sí? Igualo las dos funciones y paso algo para un lado. Digamos que de este lado dejo un 0, acá paso el x cuadrado sumando y el... Ah, sí, ojalá fuera tan lindo. X queda positivo acá y un menos 8 queda de este lado. Cualquier cosa me avisan si no es así. Y para encontrar los valores de x voy a usar directamente la resolvente. Menos 4 por 1 por menos 8. Claro. Sí, va a quedar feo. Bueno, si hacemos un poquito esta cuenta, esto de acá queda menos 32, con el menos se transforma en más 32. Y bueno, 1 al cuadrado es 1, todo esto queda 33. Y nuestras dos respuestas entonces son menos 1 más, bueno, primero con un menos, raíz cuadrada de 33 sobre 2 y la otra con el más. ¿Por qué los escribí en este orden? Porque van en este orden. Este es más chico que el otro. Simplemente porque restar una cantidad positiva hace que el número sea más chico que sumarle esa cantidad positiva. Bueno, no quedó un número demasiado lindo, pero no importa. Estos son las dos abscisas, las dos coordenadas x de los puntos de intersección que encontramos acá. Si quisiéramos, podríamos encontrar los correspondientes de y, reemplazando en cualquiera de las dos funciones, pero no nos interesa. Vamos a decir entonces que x se mueve entre este valor y este otro valor, ¿sí? Porque está acotado, pero hasta el momento estamos diciendo solamente que está en esta región, ¿sí? Falta decir mucho para realmente describir solo la región que nos interesa. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Encontramos dos valores fijos, dos números reales entre los que se mueve x. Y la otra parte es aún más fácil. ¿Entre qué se mueve y? Bueno, uno podría pensar, y no está bien, ¿sí? Pero uno podría pensar, bueno, estas eran mis coordenadas x de los puntos de intersección, necesito las coordenadas y de los puntos de intersección, ¿no? Reemplazo en cualquiera de estas dos funciones, sobre todo en esta porque es más fácil, y me queda 1 más raíz cuadrada de 33 sobre 2 y 3. No, estoy haciendo algo mal. No, un poquito mal, pero no tanto. 1 más... Acá esto es lo que hice mal, cambié un más, menos por un más. Bien. Sí, si yo quería encontrar los puntos de intersección, bueno, uno era este, o sea, imagínense así. Acá tengo las dos coordenadas y acá están las otras dos coordenadas del otro punto de intersección. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Hacemos un dibujo. Yo estoy diciendo que x se mueve entre un cierto valor y otro cierto valor fijos, y estoy diciendo que y se mueve entre un cierto valor y otro cierto valor también fijos. ¿Está bien? Al permitir eso, un punto acá, por ejemplo, cumple. O sea, tiene que tener un y entre estos dos valores. Y también este punto de acá tiene un x entre estos dos valores. ¿Qué figura forma? Todos los puntos que estoy marcando satisfacen esas dos condiciones, ¿sí? Que sería una situación análoga a esta, donde x e y se mueven entre dos valores fijos.
¿qué figura forma siempre un dominio que esté descrito de esta forma? Los puntos del plano donde X e Y están ambos entre dos valores fijos, ¿sí? ¿Qué figura forma siempre? Bueno, un rectángulo, ¿sí? Esto es una de las cosas que quiero que tengan en cuenta. Pues en general, pero digamos, entonces si ustedes están partieron de un dibujo y quieren encontrar esta descripción y llegan a esto, sepan que lo que están describiendo sí o sí es un rectángulo y puede ser un cuadrado, digo, para que no me digan después que un cuadrado no es un rectángulo, pero siempre va a ser un rectángulo, ¿ok? Entonces, claramente no estamos en esa situación, estamos cometiendo un error. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Básicamente, cuando hacemos una descripción de una región de este tipo, el Y, una vez que fijamos un X, digamos, agarro un X por acá, el Y se puede mover desde acá hasta acá. Tiene todo este rango de opciones para moverse. Pero en otro lugar, o sea, cuando X es otro, también tiene ese mismo rango de valores para moverse. Justamente por eso es que estos extremos del rango entre los cuales se puede mover Y están fijos, son constantes, ¿sí? Pero vemos que no es el caso con cualquier figura que no sea un rectángulo. Si yo tengo un X por acá, Y se va a poder mover desde acá hasta acá. Si me voy más por acá, o sea, un X acá, digamos, o acá incluso, pongo este X, bueno, Y se puede mover muy poquito, hasta que llego justo al punto de intersección donde Y no se mueve nada, ¿sí? Y si elijo X igual a 0, Y se puede mover desde acá hasta acá. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que a diferencia del rectángulo que acabo de borrar, en general, para todo lo que no sea un rectángulo, Y va a poder moverse entre dos valores según cuál sea X, ¿sí? Es decir, puesto en otras palabras, Y va a poder moverse entre una función de X y otra. ¿Y cuáles son? Bueno, lo bueno es que no hay que hacer ninguna cuenta con lo que tenemos en el gráfico. Claramente se va a poder mover desde la recta hasta la parábola. ¿Por qué? Porque, digamos, en cada punto, en cada valor de X, se mueve entre el valor de Y correspondiente a ese punto en la recta y el valor de Y correspondiente a ese punto en la parábola, ¿sí? Y nos queda todo esto de movimiento, que eso naturalmente depende de X, como ya les mostré. Entonces, esto sería la descripción de la región, o por lo menos la parte más importante de la descripción de la región. Lo que faltaría es escribir D igual, bueno, esta parte, digamos, que es más la parte formal, no es tan necesaria a los propósitos de hacer una integral o descripción de una región del plano. Sí, espero que con este ejemplo se haya entendido bien cómo hay que describir una región, ¿sí? A partir de un gráfico de esa región. ¿Bien? Ahora vamos a movernos hacia lo que realmente es el tema de hoy, pero sin esto hubiera sido imposible, que es integrales dobles. Yo este ejemplo lo voy a borrar, creo que no lo voy a necesitar. Ahora vamos a asumir que ya la región viene dada. De hecho, incluso uno se puede dar el lujo de graficarla también, como para tener
un poco de noción de qué es lo que está pasando, bueno, tiene que graficar qué cosas. Tiene que marcar los valores relevantes en X, acá son 3 y 5, más o menos por acá, digamos, y las funciones relevantes en de X, o sea, en este caso sería la recta y igual a X, una cosa más o menos así, y la función X al cuadrado, la parábola, que hará una cosa así. Entonces, ¿qué región queda determinada? Bueno, recordemos que estamos entre 3 y 5, o sea que va a ser algo de por acá, y dice que está acotado por encima por la parábola y por debajo por la recta. ¿Sí? Lo que tiene sentido porque la parábola está por encima de la recta en esa parte de la... bueno, en el intervalo que nos interesa. Bueno, entonces básicamente habría que poner como una recta vertical en el 5 y la región del plano entonces es esta de acá. Sí, así como antes integrábamos sobre intervalos, ahora vamos a empezar a integrar sobre regiones del plano. Hasta del espacio podríamos hacer. Y voy a dejar un ejercicio para los valientes. Esta es la región sobre la cual vamos a integrar una función. Necesitamos una función que integrar. Bien. Entonces, bueno, tiene un nombre. Bueno, cuestiones de notación. Estamos haciendo una integral doble, por eso ponemos dos signos de integral. En principio es sobre la región, pero eso no va a ser muy útil. Y acá hace falta una función. Yo voy a elegir x más y espero que me dé lindo. Hasta ahí puedo decir. ¿Qué se pone acá? Bueno, varias cosas. dA, porque también a las integrales dobles se las llama integrales de área. O se puede poner dx de y o al revés de y de x. Porque vamos a integrar con respecto a las dos variables. Lo que esperamos es que definitivamente esto nos quede un número al final, ¿sí? Generalmente vamos a trabajar con esta forma. Ahora en un ratito les voy a mostrar por qué. Pero tiene que ver con que generalmente vamos a trabajar con descripciones de esta forma, donde la x se mueve entre dos valores fijos y la y se mueve entre dos funciones de x. ¿Sí? Entonces cualquiera de esas notaciones es válida por ahora, o sea, ya en el siguiente paso lo vamos a cambiar. Podríamos poner dA, yo voy a dejar dA para decirlo. Se llaman integrales de área. Y acá una pregunta importante. Integral de área. ¿Estamos acaso calculando un área? Bueno, no. Lamentablemente no. A pesar del nombre, no estamos calculando un área. ¿Qué sí estamos calculando? Bueno, nos imaginamos un gráfico de la función x más y, que es un plano. Obviamente va a estar en el espacio porque es un campo escalar, x más y, ¿sí? Yo no lo escribí por separado, pero no había necesidad para hacerlo. Pero estoy graficando más o menos, con mis mejores habilidades, el gráfico de la función x más y, que por ser una función de dos variables, su gráfico va a estar en el espacio. Bien,
¿Y qué es lo que estamos calculando? Si ustedes recuerdan, cuando teníamos una sola variable y una función y un intervalo, la integral de la función en ese intervalo nos daba precisamente el área. Se pueden imaginar entonces qué es lo que nos va a dar. Esto era área debajo de la curva entre dos valores de x, digamos, o dentro de un intervalo, siempre que la función fuese positiva, ¿no? Bueno, acá también tiene que ser positiva para que la analogía funcione, pero lo es. Así, no siempre, pero por lo menos en la región donde estamos. La región donde estamos, yo acá tengo que hacer una cosa medio rara, pero bueno, la recta queda por acá. Entonces, si no me equivoco, es un poco complicada la cuestión, pero estoy dibujando en el plano XY la misma región que tenemos acá. Es complicado. No sé, creo que dibujé más o menos la misma región. No importa tanto igual, pero estamos calculando entonces que, bueno, a cada punto de los que está dentro de este triangulito, digamos, en realidad no es, pero le corresponde un punto en el gráfico y una altura de z, ¿sí? En definitiva, lo que estamos calculando es el volumen de esta forma medio rara que aparece, pero es esto. Estamos calculando el volumen de este sólido, ¿sí? El sólido que estaría acotado por encima por este plano, por debajo como por el plano XY, así como siempre por debajo estaba acotado por el eje X cuando considerábamos este tipo de integrales, pero que tiene limitados sus puntos XY o las coordenadas de los puntos XY por lo que ya hemos encontrado acá. ¿Está bien? Entonces tenemos un sólido y le estamos calculando un volumen. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, ese volumen puede llegar a ser negativo, esa es la mala noticia, así como si la analogía con este ejemplo, si tomábamos la integral entre a y b de una función que queda por debajo del eje del eje X, no nos va a dar este área, sino que nos va a dar menos este área. Recuerden que siempre hacíamos techo menos piso. Acá estoy haciendo techo siendo el eje X, piso siendo la función. Estoy integrando 0 menos una función, o sea, menos la función, y el menos sale afuera. Entonces me termina quedando el opuesto de esto de acá. ¿Sí? Borremos un poco. Entonces lo que quiero decir es, si estamos calculando un volumen siempre es positivo en realidad, a menos que se especifique que podría no serlo. Pero lo que sí quiero decir es que no se confundan por tener este dA o que a esto se lo llame también integral de área para decir, entonces si es de área tiene que dar siempre positivo. No, puede dar cualquier número, puede dar 0, puede dar negativo. Todo depende de la función, o sea, la función siendo el campo escalar, y también depende de la región del plano sobre la cual estamos integrando. ¿Sí? Entonces, sepan esto como un chequeo
para cuando calcular una integral. ¿Estoy calculando el volumen de algo? Como en el ejemplo de recién, yo estaba calculando un volumen, pero que en principio podía ser que me quedara por debajo del plano XY, yo no lo sé, y entonces estaba calculando lo que llamamos un volumen con signo, tal vez. Y por ahí no era el volumen, está bien. Eso depende mucho de la función, pero después voy a hablar de cuando sí estamos calculando definitivamente un área y ahí nos tiene que dar positivo. Pero por ahora, estas integrales nos pueden dar cualquier cosa. Procedamos entonces con la integración, que no es difícil. Básicamente seguimos la misma regla que en algún momento les mencioné. Nosotros no sabemos integrar funciones que no sean de una variable. No sabemos. En el teorema de Green aparecen integrales curvilíneas, pero no sabemos hacer una integral curvilínea. Lo reducimos al caso de integral de una variable. Acá aparece una integral doble, también en el teorema de Green aparece. Pero no sabemos integrar dos veces juntas, a la vez, al mismo tiempo. Lo que sabemos hacer es integrar de a una variable. Lo haremos dos veces, pero de a una variable. Creo que ya poner los extremos es adelantarme mucho. Mejor solamente copio la función o campo escalar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar primero con respecto a una variable, después con respecto a la otra, y con eso vamos a pretender que nos quede un número. El orden en general va a ser este, pero como regla más general aún, acá debería aparecer el diferencial de la variable que varía entre dos funciones de la otra variable. Y después van a ver por qué, porque voy a hacerlo al revés y me va a dar feo. Si ustedes quieren pueden imaginarse paréntesis acá. ¿Sí? Estoy integrando esta integral de acá. Ya hemos visto cómo integrar una función de dos variables con respecto a una, así que no va a ser difícil. Y después lo que nos quede, que ya va a ser una función de una sola variable, lo integramos con respecto a x. Falta poner los extremos de integración, que serán entonces los siguientes. ¿Por qué pongo estos extremos de integración ahí? Porque primero voy a integrar con respecto a y, e y se mueve entre estos dos. Por eso pongo estos dos acá y no los pongo acá. Y después voy a integrar con respecto a x y x se mueve entre estos dos. Sí, este 5 me quedó medio feo, pero es un 5. Fíjense que esta parte, entonces, de poner extremos de integración, no ha sido mucho una vez que uno ya tiene la descripción de la región. Entonces, ahora sí finalmente integramos. Como les decía, no sabemos integrar todas las dos variables a la vez. Vamos a integrar primero la de adentro. Si ustedes quieren, pueden hacer el cálculo aparte de cuánto da esto, hacerlo afuera y después volver e integrar con respecto a x. Yo lo voy a hacer todo junto, pero ustedes hagan lo que prefieran. Bueno, x más y integrado con respecto a y, recordamos siempre, si integramos o derivamos con respecto a una variable, la otra queda como una constante, la tratamos como una constante. Entonces esta x la tratamos como si fuera un número y al integrarlo con respecto a y queda multiplicado por y. Y la y, bueno, la y si y la integramos con respecto a y, nos queda y al cuadrado sobre 2, pero no termina ahí. Después de integrar hay que usar barrow.
entre x al cuadrado y x, porque son los extremos de integración. Notación útil para este momento donde ya aparece más de una variable, decir simplemente cuál es la variable que vamos a reemplazar. Puede ser útil, úsenla si quieren. Bueno, y después me falta simplemente copiar el de x. Bueno, ahora hago barrow. Una pequeña nota antes de hacer barrow es que yo había dicho en una clase anterior que acá podría haber cualquier función de x. Y es cierto, ¿sí? Para encontrar esta integral. El tema es que al hacer barrow, como ya nos ha pasado al integrar funciones de una sola variable, cuando aparecía solo una constante, al hacer barrow la constante aparece sumando acá y sumando acá, pero restamos las dos cosas y entonces la constante al final no importaba. De esta misma manera, esta función arbitraria de x no importa porque va a estar de un lado y del otro y las vamos a restar. Y entonces, ¿qué función arbitraria de x vamos a elegir? La nula, idénticamente nula, para escribir menos cosas. Si escribimos otra cosa, haremos cuentas de más y tacharemos. Pero el resultado va a dar lo mismo. Bueno, finalmente, entonces me queda que x es x, pero que es y que tengo que reemplazar por x al cuadrado. Y al cuadrado, bueno, y tengo que reemplazarlo por x al cuadrado. Todavía no voy a hacer ninguna simplificación para que quede claro lo que estoy haciendo. Y ahora menos la misma función, pero con y reemplazado por x. Yo acá no estoy... Bueno, esos paréntesis serán medio... No, súper necesarios esos paréntesis. Bien, entonces, hasta acá hemos llegado. Sigamos del otro lado. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, simplificar un poco. Yo no lo hice para mostrar que simplemente estábamos reemplazando y por x al cuadrado o por x, pero ahora sí lo voy a hacer. Esto es lo que nos queda. No se simplifica mucho, pero ahí veo dos potencias cuadradas de x, las voy a juntar. X al cuadrado más x al cuadrado sobre 2 me queda 3 medios x al cuadrado. Y bueno, está restando, ¿sí? 3 medios x al cuadrado. Bueno, de x no les tengo que decir cómo sigue esta parte. Tal vez sea una pérdida de mi tiempo hacerlo, no lo sé. Ya saben, digamos. A ver, bueno, hago un poco. Tengo que integrar esta función de una variable con respecto a x. Todo esto ya lo sabemos. Sabemos que necesitamos encontrar una primitiva. La primitiva siendo esto. Ya sabemos integrar funciones de una variable. Menos, bueno, este 3 se va. Menos un medio x al cubo. De vuelta, acá aparecería una constante, pero es innecesario. Y acá la x la vamos a reemplazar por 5 y 3. Y acá es donde yo digo, no quiero hacer esta cuenta, pero en definitiva, para que se den una idea, me va a quedar 5 a la cuarta sobre 4 más 5 a la quinta sobre 10 menos un medio de 5 al cuadrado. Todo esto menos lo mismo, pero en lugar de reemplazar por 5, reemplazo por 3. Bueno, me quedan los dos números iguales. No es más que esto, ¿sí? Bueno, les dejo como tarea hacer este cálculo porque yo no lo voy a hacer. Va a hacer perder el tiempo mío y de ustedes. Pero hacen todo este cálculo. Acá queda al cubo, me olvidé. Y acá
escribí cualquier cosa y quedaba al cubo también. ¿Sí? Creo que ahora está decente. Pero bueno, igual integrar funciones de una variable ya lo sabíamos. ¿Está bien? Nada, uno hace la cuenta y se fija cuánto da esto. Recuerden, puede dar cualquier número. En este caso da positivo por justo la forma de la función de dos variables, el campo escalar y la región, pero cambio la región, cambio una cosita, o sea, pongo, no sé, menos x y ya no sé si da positivo, y pongo menos x menos y definitivamente da negativo. ¿Sí? Así que prestar atención a eso. Bueno, ¿qué nos queda de esto? Ah, sí, una cosa importante. El orden de integración. ¿Sí? Nosotros hemos integrado en un cierto orden. Primero con respecto a y, después con respecto a x. Y esto fue porque y se movía entre x, entre dos funciones de x, y x entre dos valores fijos. Veamos qué pasa, veamos rápidamente qué pasa si hacemos al revés. Es decir, si a nuestro campo escalar lo integramos con respecto a x y con respecto a y, pero primero con respecto a x entre los valores que le corresponden y después con respecto a y entre los valores que le corresponden. X al cuadrado, ¿no? Bueno, lo hago un poquito más rápido ahora. X más y integrado con respecto a x pasa a ser esto, con una regla de Barrow que se aplica sobre x porque estoy integrando con respecto a x. Bueno, y acá simplemente reemplazo x por 5, y queda como está, y x por 3, e y queda como está, ¿sí? Más 3 menos 3y. Y acá ya no me entra, pero va un dy, ¿no? Bien, sí, se puede simplificar un poco, lo voy a hacer rápidamente. Me quedan acá, a ver, 25 medios menos 9 medios, me quedan 16 medios, o sea, 8. Y también, curiosamente, 5, no, ya estoy restando, 5y menos 3y, me quedan 2y. Entonces esto me queda 8 más 2y. Con respecto a y. Bien. Y finalmente, bueno, integro con respecto a y. 8 es una constante, pasa a ser 8y. 2y sabemos que pasaría a ser y al cuadrado. Y ahora tengo que reemplazar y por x al cuadrado y x. Y esto me queda 8x al cuadrado más x al cuadrado, ya me permito poner x a la cuarta, menos 8x menos x al cuadrado. Sí, acá estoy ya distribuyendo un paréntesis que en un principio debió haber estado, ¿ok? Estoy sacando ese paréntesis, distribuyendo el menos, por eso aparece acá. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? No sé si lo tengo escrito o no lo tengo escrito. Esto de acá no es un número real, es una función. Y esto pasa porque yo integré en el orden incorrecto. Fíjense qué pasa cuando lo integramos bien. Yo tengo esta integral doble, integro con respecto a y. Bueno, le hago algo a toda la expresión, pero finalmente, por la regla de Barrow, todas las y que aparecen son reemplazadas por otra cosa. La y se consume. Todo lo que me queda es una función de x, que después simplificamos un poquito. Y después pasa lo mismo con esta función de x. Integramos con respecto a x y por la regla de Barrow,
vamos a reemplazar todas las x por dos números específicos. Y por eso nos queda una cuenta que claramente nos da un número, aunque quién sabe cuál. ¿Está bien? Esto no quiere decir que no se pueda hacer una integral de cualquier campo escalar, ¿sí? Ya pongo f de x, y porque no importa. No quiere decir que no se pueda hacer una integral de un campo escalar primero con respecto a x y después con respecto a y. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Que la región esté descripta de otra forma, que esté descripta con y entre dos valores fijos y x entre dos valores de y. ¿Sí? Y en ese caso pondríamos bueno, lo que está abajo primero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo esto está bien? Dos valores de y. Quise poner esto acá. Bien. Dos funciones de y, ¿no? Y esto funcionaría, nos daría un número real. ¿Sí? Bueno, habría que saber cuál es el campo escalar, pero nos daría un número real. ¿Sí? Y esta sería la forma correcta de proceder en caso de que tuviésemos una descripción de este estilo, donde y está entre dos números fijos y x entre dos funciones de y, pero en general vamos a ver en los ejercicios que tenemos este tipo de descripciones. X entre dos números fijos y entre dos funciones de x. Que de paso les digo, pero ya es mucho, esta descripción se puede transformar al otro tipo de descripción y entonces se puede integrar, ahí sí, correctamente, con respecto a x primero y después con respecto a y. Y lo importante es que va a dar lo mismo, y si a alguien le interesa un poquito más, eso se llama el teorema de Fubini. Pero no nos importa mucho, a nuestros efectos no nos importa. Entonces, hemos visto integrales dobles, que como verán es una cuestión de poner las cosas bien en cada lugar, de hacer las cosas en el orden correcto y de integrar de a una vez, de recordar siempre que cuando integramos con respecto a una variable, la otra es tratada como una constante, cosa que ya hemos visto, etc. Y bueno, finalmente integrar dos veces. Nos va a quedar un número que puede ser negativo. Tenía que decirles cuando seguro no es negativo. Bueno, básicamente cuando el campo escalar, si el campo escalar es constantemente 1, entonces podemos volver al ejemplo de antes, que tenía entre 5 y 3. Si el campo escalar es constantemente 1, ¿qué pasa? De y de x. Entonces, esto de acá realmente está calculando el área de la región que está encerrada por estos extremos de integración. O sea, de la misma región que veníamos hablando de esto. En el caso de que la función sea 1, estamos realmente calculando el área y podemos hacer la cuenta. No veo por qué no. Integramos 1 con respecto a y. ¿Y qué nos queda? X al cuadrado menos x de x. Antes de seguir, quiero hacerles notar que esto se parece mucho a otra forma en la que calculábamos un área. Estamos haciendo techo menos piso entre los dos valores de x que nos movemos. ¿Sí? La parábola menos la recta entre los dos valores de x que nos movemos. Esto va a pasar siempre. Pero si les dicen, por ejemplo, calcular el área mediante integrales dobles, esto es lo que tienen que hacer.
aunque en un paso se reduzca a lo que ya venían haciendo para calcular áreas. Pero esto técnicamente es un poquito más flexible porque permite otro tipo de cosas. Pero bueno, y uno hace la cuenta, no sé, ya no quiero hacer la cuenta para no sacarles más tiempo y ya lo saben hacer, espero. En este caso va a dar positivo porque estamos calculando un área. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos calculando un área? Bueno, si recuerdan el dibujo que yo había hecho, vamos a hacerlo con el triángulo que nos quedó. Tenemos una superficie que es esta y estamos considerando la función de altura constante 1, ¿sí? O sea que el volumen que queda, que está calculado por esta integral es esto. Ahora, ¿qué pasa en general? Digo, yo tengo un rectángulo y, no sé, tiene área 23 centímetros cuadrados. Y me agarro dos de esos rectángulos y los lados que hagan falta, las caras que hagan falta, y me formo un paralelepípedo. O un. Bueno, sí, un paralelepípedo. Recto o no, una caja. Una caja. Bueno, ¿cuál va a ser el volumen de esa caja si la altura estoy diciendo que es 1 centímetro? Bueno, la base por la altura, 23. ¿Sí? Es decir, que esto de multiplicar por 1 no le hace nada, solo que pasamos de un área a un volumen. Entonces, y es la misma situación acá. Esto de integrar la función constantemente 1, aunque estemos pasando al espacio, estamos calculando un volumen que, como la función es constantemente 1, al igual que en este ejemplo, donde la altura es 1, este volumen va a ser igual al área de la región sobre la cual estamos integrando. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué esta fórmula, ¿sí? Digamos, área de una región es la integral doble de la región sobre la región de la función 1 de a, de x, de y, de x, ustedes eligen. Esta es la explicación de por qué esta fórmula funciona. ¿Sí? Entonces, si les piden calcular un área de una región, usen esta fórmula. Cuando les piden usar integrales dobles, obviamente. Si no, siempre pueden volver a lo que hacíamos antes, que era techo menos piso entre dos valores de x. ¿Sí? Bien, creo que de integrales dobles no queda más para decir. Espero que no haya sido muy complicado, porque como verán, voy a repetir un poquito el resumen. Es, primero que nada, fundamental tener una buena descripción. Esa es probablemente la parte más difícil, ¿sí? Y la descripción en general la vamos a hacer, digo en general para no decir en todos los casos, pero en general la vamos a hacer con x moviéndose entre dos valores fijos y y moviéndose entre dos funciones de x. De ahí donde tenemos que poner cada extremo de integración con respecto a qué variable tenemos que integrar primero y cuál después. Pista, siempre va a ser esto, básicamente. Y bueno, ahí integramos dos veces con respecto primero a una variable y después con respecto a la otra. Porque lo que les digo es, no sabemos integrar con respecto a dos variables a la vez. ¿Ok? Si lo hacen en el otro orden, no les va a quedar un número. Y acá debería quedar un número porque al final de todo estamos calculando un volumen tal vez con signo, o sea que puede entonces
ser negativo, pero debería definitivamente quedar un número, ¿sí? Una función no, así como cuando uno, más allá de que no tengamos idea de cómo calcular esto, sabemos que esto es un número real, ¿no? Si está bien definido, si la función es integrable, lo cual lo es porque es continua, así que con eso no hay ningún problema. Pero sea como sea, es un número real. Estas integrales dobles también dan números reales. Creo que entonces no queda más que dar tarea. Tarea. Bueno, no sé. A ver. Calcular. Más que A, pongamos 1. Calcular las siguientes integrales. Bueno, acá voy a inventar, ¿sí? Siempre va a ser, bueno, qué sé yo, x, y, de... no sé, no sé. Y acá medio más complicado, pero con una función fácil, por lo menos, x más y más z, de y de x de z. Bien, entonces tengo que decir sobre qué regiones estamos integrando. Ahora hablo de esta tercera cosa medio extraña, ¿sí? Todo esto estoy inventando porque, qué sé yo, no sé. Da lo mismo. Solo espero que les dé números lindos. X entre 0 y 1. Y entre x al cuadrado y x. Si no les da lindo, bueno, no se preocupen. Puede dar medio feo. Bueno, acá x tienen que moverse entre dos valores. Pongamos, ¿por qué 0? No sé. 2 y 7. E y tiene que moverse entre... Y... no sé. No sé. Pongamos pi x y pi x al cuadrado más pi. Espero que de esa forma les dé lindo. No sé. Lo estoy pensando en el momento. Y esta integral es una integral claramente triple porque dibujé 3 integrales y apareció una z. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que...? Les voy a dar una región de integración, naturalmente. Z entre dos valores. X entre dos funciones de z. Ahí bien, escribo dos veces el signo de menor o igual. X entre dos funciones de z. Z al cubo. Y finalmente y entre dos funciones de x y z. Sí, bueno, ya fue. Ya fue todo. No esperen que este número les dé lindo, pero bueno, fíjense. Y finalmente, que es la parte más difícil de todo,
No sé qué poner, no sé qué poner. Bueno, acá me voy a permitir usar otro color para que se entienda mejor. Sí, esto de acá es una parábola, es la parábola y esto de acá es la cúbica, ¿sí? Y tengo que elegir dos valores, 2 y 4, por ahí sirven, y la región encerrada es entonces esta de acá, ¿ok? Bueno, entonces en este D hay que hacer un poquito más de trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos esta descripción que realmente, para mí, toda la dificultad radica en la descripción, ¿sí? Después es integrar, y, 2 veces, pero integrar ya sabemos. Y 2, calcular, o sea, esto digamos, no sé cómo escribirlo, pero D es D como en el dibujo. Bueno, calcular el área de D del 1D. ¿Sí? Usando integrales dobles. Bien, me suena que quería decir una cosa más muy importante, pero ahora no sé si era tan importante. Sí, es muy importante. Uno dibuja los ejes porque necesita un marco de referencia, está bien, pero no siempre, y a menos que explícitamente se los refiera como tales, van a ser los que limiten la región. En este caso, por ejemplo, está bien, están los ejes, pero no limitan de ninguna forma la región. Uno podría sacarlos, quedarse solo con la cúbica y la parábola y dos rectas verticales que marquen entre el 2 y el 4. Los ejes están ahí de referencia. Digo porque es muy común que, bueno, no en un dibujo donde ya lo tienen dado, pero sí cuando tienen estas situaciones, es muy común que por algún motivo piensen que el eje X cumple algún rol en la determinación del área y entonces terminan haciendo algo más o menos así y entre dos valores, pero agarran el eje X a pesar de que tengan otra función que ya les sirve, digamos, de piso, entre comillas. Los ejes no juegan ningún rol. En realidad, en este un eje juega un rol, pero porque está especificado ya en la descripción. Pero en general, los ejes están de referencia, no los tomen automáticamente como como algo que está limitando o encerrando el área. Bien, y lo que quedaría, que me gustaría que entrara en este, y lo vamos a hacer entrar, 3, graficar las regiones del, del 1A, 1B y obviamente no la del 1C. Y no les voy a pedir que den una descripción del 1D, de la región del 1D, porque lo van a tener que hacer sí o sí cuando calculen esta integral. Bueno, ahora sí, este es uno de los ingredientes, ¿sí? Uno de los ingredientes hacia el teorema de Green, que les recuerdo es esto, y eso es una omega, no es una W.
Este es el teorema de Green. Lo que acabamos de ver es esta parte, o por lo menos esta de acá, de la doble integral, ¿ok? Seguiremos viendo más de estos ingredientes y vamos a usar cosas que ya vimos, así que tenganlas presentes. De trayectorias, eso lo vamos a usar muchísimo. Y van a aparecer más ingredientes que no me voy a adelantar ahora. Pero ya empezamos por el que en mi opinión es el más fácil. Si tengo que decir una última cosa, porque después se complica cuando aparezcan integrales curvilíneas, las integrales de área que se describen de esta forma, siempre de menor a mayor, y uno pudiera decir, ¿cómo que x es menor o igual que x cuadrado? No pasa siempre, pero sí pasa cuando x está entre 3 y 5. O lo grafican o buscan puntos de intersección y se fijan cuál está arriba, dónde, etc. Esto lo hemos hecho ya. Pero vamos de menor a mayor, y en los extremos de integración vamos de menor a mayor, ¿sí? No hay otra forma, no hay una orientación. En realidad sí hay una orientación, pero que ya está elegida, y es esta. Pero no se preocupen por eso, lo importante es que acá todo va de menor a mayor en las integrales dobles o de área. Cuando veamos curvilíneas será otra la cuestión. Esto sí es muy importante porque si lo hacen al revés, nada, naturalmente les dará mal por un signo. Bueno, eso es todo. Cualquier duda que les haya quedado pueden consultar en los comentarios. Y nos vemos el martes para empezar, para empezar directamente ya con campos vectoriales y lo que estaba del otro lado de la ecuación de Green, para empezar un poquito con esto. Bueno, saludos a todos y que estén bien. Nos vemos la próxima.